El que no se suscriba es gay. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Denme a la niña. Gritaría aquel hombre al tiempo que de su cuerpo se liberaba una gran cantidad de energía, lo que provocó que Shoto retrocediera un poco. ¿De dónde salen estos tipos?, diría Shoto para luego lanzar un rayo de hielo el cual de a poco congelaba al sujeto, pero este se liberaba fácilmente debido al enorme calor que desprendía su cuerpo. Veamos, el sujeto parece estar hecho de energía pura. Si logro hacer que gaste toda esa energía de golpe, en teoría él caería. Supongo que tendré que hacerlo enojar, diría Shoto en su mente mientras continuaba lanzándole hielo, pero en eso el sujeto se hartó y disparó un fuerte láser a Shoto, quien tuvo que crear un escudo de hielo para bloquearlo. ¿Qué pasa? ¿Es lo mejor que tienes, imbécil? No me extraña que tengas que buscar afecto en niñas pequeñas, con lo patético que eres ninguna mujer te haría caso. ¿Qué dijiste, infeliz?, gritó el villano al tiempo que disparaba más láseres a Shoto, quien solo los bloqueaba como podía. Solo digo que con estos ataques tan débiles no matarías ni a una mosca. ¿Quieres ver fuerza? Bien, te mostraré fuerza, gritó el sujeto para después juntar sus dos manos y disparar el láser más potente de allí, pero este Shoto lo podría esquivar. Wow, hasta dándolo todo das pena. No me extrañaría que tu madre hubiese sentido asco de ti cuando naciste. Cállate, gritó el sujeto ya bastante enojado para luego empezar a concentrar toda su energía en sus manos. Qué bueno que este tipo es fácilmente irritable, diría Shoto en su mente, pero cuando vio que toda la energía que el sujeto concentraba en sus manos estaba empezando a generar una gran corriente de viento, comenzó a sudar. Creo que no lo pensé bien, pensaría Shoto pensando en esquivar el ataque, pero para su desgracia detrás de él estaba la ciudad, y si lo esquivaba la ciudad sería destruida, por lo que solo le quedaría una alternativa: bloquearlo. Esto va a doler, diría Shoto para después crear un muro de hielo, exactamente un segundo antes de que el sujeto disparara el láser, y por fortuna el hielo podía bloquear el láser, pero este se derretía rápidamente, por lo que Shoto se veía forzado a reconstruir el muro una y otra vez, y claro que esto no lo salvaba de llevarse alguna que otra quemadura. Y luego de algunos minutos, el villano se quedó sin energía, por lo que su ataque cesó, y al final solo quedó un anciano con anorexia, por lo que Shoto destruyó el hielo y con furia fue hacia solo para rematarlo con el golpe más fuerte que pudo darle. A ver si sigues teniendo ganas de secuestrar niños luego de un tiempo en prisión, diría Shoto para después juntar las manos del anciano y apresarlas con hielo. Bueno, supongo que ahora debo llevarte a la comisaría, diría Shoto en voz baja disponiéndose a llevarse al villano, pero justo en ese momento aplausos empezaron a escucharse, y eso era debido a que todas las personas en la playa estaban felicitando a Shoto por detener a aquel villano, cosa que lo impresionó un poco, pero eso no le impidió disfrutar un poco de los elogios. Bien, hagan paso por favor, tenemos que llevarnos al sospechoso bajo custodia, diría un policía al tiempo que él junto a una patrulla llegaban a la escena. Tardaron más de lo que esperaba, diría Shoto viendo a policía a los ojos. Lo sé, hay mucho papeleo en la estación, por cierto, que no se te olvide hacer el papeleo correspondiente a esto. Ante estas palabras Shoto palidecería, ya que no le gustaba nada hacer papeleo. Unas horas después, Shoto por fin había terminado de hacer todo ese papeleo, y ahora iba en dirección a su habitación de hotel para poder dormir un poco, pero en eso recordaría lo que aquella mujer le había dicho en la mañana, por lo que solo suspiraría, luego tomaría el papel en donde Hinata había anotado su dirección, y empezó a caminar hacia allá. No le tomó más de unos minutos llegar, y estando en la puerta delantera dudó un segundo en entrar, pero al final supo que no tenía nada que perder, así que solo tocó el timbre y esperó a que le abrieran la puerta, y cuando esta se abrió se dejó ver a Hinata, quien traía puesto un delantal, además de tener un cucharón en la mano, seña de que esta había estado cocinando. Vaya, de verdad viniste, diría la chica con alegría. Bueno, algo me decía que me irías a buscar si no venía.
Pues no negaré que sí lo pensé, pero ¿qué más da? Ya estás aquí así que adelante. Mi hijo llegará de la escuela en un rato, ¿por qué no te pones cómodo por mientras? Luego de decir eso la mujer se haría a un lado para permitirle al bicolor entrar en la casa. Una vez adentro el usuario de doble elemento miraría el interior de la casa durante unos segundos, admirando la belleza de esta misma. En las paredes habían múltiples pinturas que a ojos del bicolor eran bastante bellas. La sala consistía en un sofá que daba vista a un televisor de 30 pulgadas, y al lado había una mesa con sitio para 4 personas, cosa que le resultó extraña al bicolor, pero prefirió no preguntar. Al fondo vio un pasillo que él supuso iba hacia las habitaciones y al baño, y al lado de este vio una mesita con una maceta la cual tenía múltiples rosas en ella. ¿Son hermosas, no lo crees?, diría la mujer al tiempo que caminaba hacia la maceta y acariciaba con sumo cuidado los pétalos que las rosas. Allí Shoto se fijó en los dedos de la mujer, estos tenían varios vendajes pequeños, como si hubiese sufrido de varios cortes pequeños en estas. Luego se fijó en las espinas de las rosas, y vio leves manchas cafés en estas, similares a la sangre. Si la lastiman tanto, ¿por qué las conserva?, preguntó Shoto haciendo que la mujer suspirara, entendiendo a la perfección a qué se refería. Todos aman las rosas, pero no muchos quieren cultivarlas ya que tienen miedo de sus espinas, admiran su belleza, pero se alejan temiendo que les haga daño, como si estas fuesen malas, pero cuando yo las veo, no veo ningún mal, solo veo a una pequeña alma asustada que no desea causarle ningún mal a nadie, pero que las circunstancias la forzaron a defenderse. Las palabras de aquella mujer harían que Shoto sintiera una pequeña punzada en el pecho, y al ver aquellas flores no podría evitar pensar en sucesos de su pasado. Mi madre tenía un jardín entero lleno de estas, ella decía que sus pétalos le recordaban a mi cabello, o bueno, al menos una parte de este, diría Shoto mientras recordaba su niñez. Cada vez que cuidaba ese jardín, siempre me pedía que la ayudara. Ella pasaba horas enteras cuidando ese jardín, y yo siempre la veía esforzarse, sin entender por qué lo hacía, y a día de hoy sigo sin entenderlo. Después de todo, solo eran plantas, diría Shoto mientras agachaba la cabeza, a lo que la mujer lo miraría un segundo para luego sonreír y decir: no creo que lo hiciera por las rosas. Estas palabras confundieron un poco a Shoto, quien solo vio a la mujer sin entender a lo que se refería. Oye, ¿qué te parece si me cuentas algún lindo recuerdo que tengas de tu familia? De esos tengo muy pocos. Pero los tienes. Ante esto Shoto no supo qué responder, ya que Hinata tenía razón. Al final él acabó accediendo a lo que Hinata le indicó, que se recostara en el sofá grupal, cosa que Shoto hizo, y cuando vio que Hinata se había sentado en el sofá individual supo sus intenciones, pero no creyó que fuese algo malo, así que solo suspiró y empezó a hablar. A los 5 años ya se me consideraba un prodigio. En la escuela mis calificaciones eran muy notorias, y en múltiples ocasiones mis maestros me felicitaban, y varios compañeros decían sentir envidia de que yo tuviera un Kirk tan bueno. La verdad es que todos esos elogios me avergonzaban un poco, pero me gustaba. En mi casa las cosas eran algo inestables, pero había momentos en los que realmente me sentía bien, como cuando yo y mis hermanos jugábamos al escondite. Flashback. Me encontraba escondido dentro del cesto de la ropa sucia. En estos momentos Fuyumi estaba buscando, y para ese punto ya había encontrado a Natsuo y a Touya. Yo era el último, y si lograba quedarme escondido otros 3 minutos yo ganaría. Sé que estás por aquí, Shoto, diría Fuyumi mientras yo me aguantaba la risa para que no me descubriera. No importa cuando te escondas, yo siempre te encontraré. Ella intentaba sonar atemorizante, pero eso solo me causaba más risa, y en algún punto eso me delató. Te encontré, gritó ella mientras retiraba toda la ropa sucia con la que me estaba escondiendo. Jaja, perdiste, gritó Natsuo desde la puerta mientras Fuyumi se reía, pero en eso yo creé 2 bolas de nieve con mis quirks y se las lancé a ambos, a que no me atrapan. Grité con todas mis fuerzas mientras empezaba a correr. Ahora verás, gritó Natsuo mientras empezaba a perseguirme junto a Fuyumi. Los 3 teníamos quirks de hielo, pero era el único con suficiente control para crear bolas de nieve, así que mientras ellos me perseguían, yo les lanzaba muchas bolas de nieve. Cuidado abajo, gritó Touya para luego saltarme encima. Ambos rodamos un par de segundos hasta que ambos nos detuvimos y él me levantó como si yo no pesara nada. He atrapado al dragón de hielo.
Gritó él, a lo que yo le seguí el juego y empecé a rugir mientras lanzaba hielo por todos lados. Rápido, hay que llevarlo al patio o si no congelará la casa. Gritó Natsuo, a lo que todos fuimos al patio mientras yo seguía pataleando. Al final logré zafarme de él, pero acabamos cayendo en un charco de lodo, y yo en venganza empecé a lanzarle lodo a mis 3 hermanos, y al final todo se convirtió en una guerra de lodo. Fin del flashback. Cada vez que jugábamos mi madre siempre nos repetía, no se ensucien, y de alguna manera nos las arreglábamos para regresar a casa cubiertos de tierra o lodo. Una vez incluso volvimos cubiertos de helado. Ese día sí que fue bastante loco, pero el heladero nos prohibió visitar su local después, aunque nunca nos importó. De todos modos, el helado casero de mamá era 1000 veces mejor. Sin darse cuenta, Shoto había empezado a derramar lágrimas. Veo que en verdad amas a tu familia, diría Hinata, haciendo que el bicolor la viera un segundo para luego percatarse de sus lágrimas, haciendo que este se avergonzara. Desearía no hacerlo, por ellos estoy así. Sabes que ellos no querían hacerte daño, según lo que me contaste, le tenían miedo a tu padre y por eso se fueron, pero según parece tenían intenciones de volver por ti. ¿Y por qué no lo hicieron entonces?, diría Shoto mientras sus lágrimas desaparecían y su tristeza y nostalgia se convertían en enojo. ¿Qué edad tienes?, cuestionó Hinata, haciendo que Shoto se confundiera un poco, pero al final suspiró y respondió. Tengo 16. Ahí lo tienes, eres menor de edad. Legalmente tu padre tiene, o tenía autoridad total sobre ti. Lo más seguro es que estuvieran esperando a que fuese mayor de edad para sacarte de allí. Ante esto Shoto se calmó un poco, pero eso no quitaba que su estado seguía siendo sensible. Quisiera hablar con ellos al menos una vez más. ¿No sabes dónde están?, preguntó Hinata con algo de preocupación al ver el estado de Shoto. Mi hermano Touya está muerto, mis padres igual, así que solo me quedan Natsuo y Fuyumi. Lo último que supe de Natsuo es que entró a Harvard en la facultad de Derecho, y de Fuyumi que se casó en Florida, pero no especificó con quién. Entiendo. Dime una cosa, si los tuvieras frente a frente, ¿qué les dirías? Ante esta pregunta Shoto lo pensaría unos minutos, hasta que se levantaría y al mirar a Hinata a los ojos diría. No lo sé. La mujer iba a decir algo más, pero en eso la puerta se abriría y de esta se escucharía una voz infantil. Oka-san, ya llegué. Bienvenido, cariño, diría Hinata mientras iba a recibir a su hijo, dejando a Shoto bastante pensativo. Señor héroe, diría el hijo de Hinata, a lo que Shoto lo miraría. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, niño, solo estaba recordando. Está bien. Oiga, señor héroe, va a cenar con nosotros, ¿verdad? La comida de mi mamá es la mejor. Sí, supongo que me quedaré, y por favor, solo llámame Shoto. Ante esto el pequeño niño sonreiría para luego tomar la mano de Shoto y empezar a jalarlo hacia la mesa. Vamos, no quiero que te lo pierdas. Sochi, aún falta para la cena. Deja al héroe, tuvo un día agotador. No tanto en realidad, solo tuve que lidiar con un solo villano, y ni siquiera era tan poderoso. ¿Puedes contarme?, preguntó Sochi mientras en sus ojos aparecían estrellitas, a lo que Shoto miraría de reojo a la madre del niño, quien solo asintió con la cabeza. Al final Shoto terminó contándole al niño cómo se enfrentó y capturó a un villano capaz de usar energía casi infinita. La noche transcurrió con normalidad, la cena estuvo bastante bien según palabras de Shoto, quien agradeció por la comida. Luego Sochi lo invitó a jugar algunos juegos de mesa, a lo que Shoto aceptó gustoso. Al final del día Hinata le indicó dónde dormiría Shoto, siendo esta una habitación simple de invitados, una cama, una mesa de noche con una lámpara y un espejo. Se suponía que debía ser una noche de sueño reparadora, ya que aunque Shoto lo negara, había sido un día agotador, pero por algún motivo no lograba conciliar el sueño, no importa cuántas vueltas diera en la cama, y la razón de esto eran sus hermanos, Natsuo y Fuyumi. Hacía ya mucho tiempo que no sabía nada de ellos. La última carta que recibió la obtuvo exactamente hace 2 años y esta fue de Fuyumi. Él no sabía qué hacer, así que decidió salir a correr. Siendo más específicos, decidió salir a correr a hipervelocidad. Salió de la casa en silencio y se aseguró de tener puesto su traje de villano, ya que le gustara o no, este era el único que podía usar sin que la fricción lo destruyera.
y una vez se aseguró de que nadie lo estaba viendo empezó a correr. No le costó mucho salir de aquella ciudad, pero la verdad era que él no tenía un destino fijo, así que no sabía en qué dirección ir, pero las memorias de sus hermanos seguían molestándolo, por lo que decidió ir a su casa para ver si eso saciaba su nostalgia. Le tomó algunos minutos llegar, y cuando lo hizo se detuvo enfrente de la puerta y la abrió lentamente. Hacía ya un tiempo que no se detenía a admirar a aquella casa tradicional. Ese lugar había sido testigo de toda la crueldad de su padre, pero también fue testigo de todo el amor que su madre y hermanos le proporcionaban. Cuando llegó al comedor recordó cuando él y sus hermanos intentaban cocinarle algo a su madre, pero de alguna manera siempre se las arreglaban para acabar con media cocina incendiada y con la otra mitad congelada. Eso provocó una pequeña risa en el bicolor. Era raro, se supone que él odiaba estar en esa casa, pero en ese momento cada rincón que veía le daba otro recuerdo feliz de él y sus hermanos. Por mucho tiempo se concentró tanto en lo malo, que se había olvidado por completo de lo bueno, pero de igual manera, él no podía evitar sentirse abandonado, pero en esos momentos él no tenía nada que hacer al respecto, así que solo se levantó y empezó a correr. Estaba quedando, y esta vez, por algún motivo sí pudo conciliar el sueño, quizá debido a que el recuerdo de sus hermanos lo reconfortaba. Al día siguiente, Shoto se despertó a las 5 de la mañana como ya le era costumbre. Él pensó que podría prepararle el desayuno a Hinata y a Sochi debido a los amables que fueron con él la noche anterior. Sin embargo, le sorprendió ver a Hinata parada en la cocina haciendo unos omelets. Vaya, despertaste temprano, diría Hinata con una sonrisa. Bueno, tengo que empezar a patrullar a las 6:30. Así que tengo que levantarme temprano sí o sí. Bueno, en ese caso ve y ponte tu traje, el desayuno estará listo en un minuto, diría Hinata, a lo que Shoto solo se dio la vuelta y fue a ponerse su traje de héroe, pero mientras lo hacía de nuevo le llegó ese sentimiento. Se sentía extraño dentro de ese traje, como si no se lo mereciera. En parte Shoto sabía que era debido al remordimiento de estar ayudando a un villano, pero en su corazón él quería aferrarse a su venganza en contra de Izuku, por eso aquel fragmento de sangre congelada seguía allí, pero por más que lo intentara, no podía evitar sentir que estaba haciendo algo mal, pero decidió ignorar eso ya que no tenía tiempo para dudas existenciales. Cuando volvió al comedor encontró un plato con un omelette servido y luego vio que Hinata estaba en el sofá anotando algunas cosas en un cuaderno. ¿No vas a desayunar?, preguntó Shoto algo confundido. Ya lo hice, mi plato está en el lavaplatos, diría Hinata mientras señalaba su plato, el cual estaba sucio y en el lavaplatos como ella dijo, además de un segundo plato con otro omelette, pero ese seguía en la cocina. Bueno, gracias por la comida, diría Shoto para luego sentarse y empezar a comer. Sin embargo, luego de dar el primer bocado, este se quedaría paralizado, y una lágrima saldría de su ojo derecho. Sabe igual al que mi madre hacía, diría Shoto casi sin pensar, haciendo que Hinata pusiera una mirada triste, ya que ella entendía que recordar a la nostalgia puede ser muy dolorosa. Luego de unos minutos Shoto terminó de comer. Se limpió la boca con una servilleta y tras dejar su plato en la cocina se despediría de Hinata para poder empezar con su jornada. Las primeras horas fueron bastante agotadoras, ya que varios villanos se había puesto de acuerdo y realizar atracos a mano armada a múltiples locales, por lo que Shoto no tuvo ni un minuto para descansar. Ya eran aproximadamente las 10:30 de la mañana, y Shoto se encontraba encima de un edificio tomando una botella con agua. Por fin algo de paz, no es ni mediodía y ya le disloqué la mandíbula a 43 villanos, diría Shoto mientras se limpiaba el sudor de la frente. Pero en eso le llegaría un mensaje de su jefa. Supo que era de ella porque configuró su celular para que le enviara una notificación personalizada cuando ella le enviaba un mensaje, y grande fue su sorpresa cuando el mensaje decía que le había dado un rato de descanso, que se lo había ganado por atrapar tantos villanos en poco más de 3 horas. Al leer esto Shoto no supo qué pensar, ya que no tenía nada que hacer con ese tiempo libre. Pasó alrededor de 15 minutos recuperando el aliento, y en ese tiempo su mente empezó a jugarle en contra, haciendo que todos los recuerdos de sus hermanos lo bombardearan, como si su subconsciente le estuviese tratando de darle un mensaje. No tengo tiempo para esto.
expresaría Shoto para luego saltar de edificio y utilizando su hielo empezar a propulsarse a través de toda la ciudad, tratando de sacarse esas ideas, hasta que llegaría a un parque en donde decidió quedarse un rato para poder relajarse, caminó un rato por el camino de tierra, viendo cómo los niños jugaban y algunos adultos corrían para mantenerse en forma, al lado del camino vio a un hombre sentado en una banca, y sintiéndose algo cansado decidió acercarse. ¿Le molesta si me siento?, cuestionó Shoto, a lo que el hombre lo miraría un segundo para después negar con la cabeza, a lo que Shoto se sentaría. El bicolor se percató de que el hombre estaba viendo como unos niños jugaban, siendo específicos 2 niños, y ambos se parecían bastante a él, por lo que Shoto con curiosidad preguntaría: ¿son sus hijos? No, son mis hermanos, pero soy la única familia que tienen, así que cumplo el rol de padre. Ante esto Shoto lo miraría en silencio y después volvería a ver a los niños. ¿Usted no tiene hermanos?, preguntó aquel hombre, a lo que Shoto suspiraría y luego respondería: 2 hermanos mayores, pero hace mucho que no sé nada de ellos. ¿Te distanciaste?, cuestionó el hombre sin mirar a Shoto. No, ellos solo me abandonaron, nuestro padre era muy abusivo, y en cuanto cumplieron 18 me dejaron solo con ese monstruo. ¿Nunca has pensado en ir a buscarlos? Ante esta pregunta Shoto tardaría unos segundos en responder, ya que la verdad nunca se había planteado la idea de ir a buscarlos, él solo se conformaba con las cartas que le llegaban. No, la verdad no, tengo una idea de dónde pueden estar, pero creo que nunca tuve el valor. Sé que no me conoces, y debe ser raro escuchar esto de un extraño, pero ellos son tu familia, quizá estés molesto porque te sientes abandonado, pero nunca sabrás toda la historia si no les preguntas. Shoto escuchó esto con atención y al final estaba algo dudoso. ¿Y qué pasa si les pregunto y no me gusta la respuesta? Si eso pasa, al menos ya no vivirás con la duda de lo que pudo haber sido. Ante esto Shoto miraría hacia el cielo, esperando que la respuesta a sus dudas le llegara de manera divina, algo tonto según el bicolor, pero se sorprendió cuando una pequeña nube entró en su campo de vista. Esta nube en sí no tenía nada especial, lo único era que tenía una forma muy peculiar, esta parecía un copo de nieve en llamas. Shoto se preguntó cómo era posible, pero luego lo asignó a su cerebro que solo buscaba patrones donde no los había, sin embargo, esa forma lo hizo recordar algo, un pequeño recuerdo que él pensó haber olvidado. Flashback. Esa parece una tortuga, diría una pequeña Fuyumi quien se encontraba recostada sobre el césped viendo las nubes. Esa de ahí parece helado, diría Natsuo quien estaba al lado de Fuyumi. Tú solo tienes hambre, diría Touya haciendo que Fuyumi se riera. Es que no desayune, gritó Natsuo algo avergonzado. Pues debiste tomar la tostada que nos ofreció mamá antes de salir, diría Fuyumi para luego reanudar las risas. ¿Y tú, Shoto? ¿No has encontrado ninguna?, preguntaría Touya a un pequeño Shoto el cual admiraba el cielo en busca de alguna figura, hasta que su vista se posó en una nube peculiar. Esa de allí parece un copo de nieve en llamas, diría el pequeño bicolor con ilusión de haber encontrado una nube rara. No inventes, dudo que pueda tener una forma tan específica, diría Natsuo bastante incrédulo. No es invento, yo también la veo, diría Touya bastante asombrado. Yo igual, diría Fuyumi quien también estaba sorprendida. Rayos. Qué buen ojo, hermanito, diría Natsuo cuando logró ver aquella nube, a lo cual Shoto se alegró, pero en eso este pondría una mirada triste, cosa que Fuyumi notaría. Shoto, ¿estás bien?, cuestionó la niña, a lo que Shoto abrazó sus piernas y luego empezó a hablar. Papá me dijo que debía dejar de jugar tanto con ustedes y concentrarme en mi entrenamiento, él dice que no obtengo nada estando con ustedes, pero, a mí me gusta, diría el pequeño bicolor al borde del llanto. Relájate, ese anciano siempre dice cosas así solo para asustar, recuerda que no eres el único al que entrena, diría Touya mientras ponía su mano en la cabeza del pequeño bicolor. Además, incluso si papá no te deja jugar con nosotros, igual siempre seremos hermanos, diría Natsuo, haciendo que Fuyumi tuviera una idea por lo que ésta se levantó y diría. Ya sé, hagamos un pacto. Ante esto los 3 chicos se confundirían, pero antes de preguntar Fuyumi estiró su mano al centro y les indicó a los 3 que hicieran lo mismo, cosa que hicieron, aunque Shoto la tuvo difícil ya que él era el más pequeño.
Desde hoy hasta la eternidad, tendremos un lazo que ni Dios podrá quebrar, juro que mis hermanos serán mi vida y para ellos siempre voy a estar, y si alguno se quiere marchar, los demás lo iremos a buscar. Lo juro. Diría Natsuo, Touya y Shoto al unísono luego de que Fuyumi terminara de hablar. Ah, déjense de cursilerías y vengan acá. Diría Touya para luego abrazar a los otros tres y empezar a despeinarlos, haciendo que todos estallaran en risas, pero más el pequeño Shoto, quien mientras reía descontroladamente por los juegos de sus hermanos, también sentía paz y tranquilidad, al saber que ellos siempre iban a estar para él. Fin del flashback. Aquel recuerdo fue como una estaca en el corazón de Shoto, eso había sido hace tanto tiempo que ya lo había olvidado, y sin darse cuenta una lágrima traicionera se escurrió por su ojo derecho. Bueno, fue una buena charla, pero ya me tengo que ir, niños tenemos que irnos ya. Diría aquel hombre para luego irse del lugar, siendo seguido por ambos niños quienes contentos le hablaban de lo mucho que se habían divertido. Debo ir por ellos. Diría Shoto sin pensarlo, recordando palabra por palabra el pacto que él y sus hermanos hicieron de niños. No sé si todavía sientan algún afecto por mí pero, quiero ir a verlos. Diría Shoto ya en su mente para después usar su fuego para propulsarse hacia la playa, más específicamente, hacia una zona rocosa a la cual nadie vaya que es muy peligroso. Una vez estuvo allí se quedó viendo el mar durante unos segundos para luego cerrar los ojos y empezar a recordar las letras de la última carta que Natsuo le envió. Querido Shoto, te escribo para decirte que por fin estoy cumpliendo mi sueño, me aceptaron en Harvard, en la Facultad de Leyes, por si no lo sabes, Harvard es la mejor universidad que existe, todos sus graduados tienen el futuro garantizado, graduarme me tomará algunos años, pero te aseguro que todo va a salir bien, tú concéntrate en convertirte en héroe, y si te metes en problemas, pues no te preocupes, tu hermano mayor se encargará de que ganes cualquier juicio, atentamente, Natsuo Todoroki, tu hermano mayor favorito. Recordar esa carta hizo que Shoto esbozara una sonrisa, ya que Natsuo siempre había sido un payaso, después empezó a recordar la última carta que su hermana Fuyumi le envió, esperando recordar bien los detalles. Querido hermanito, te escribo porque quiero que sepas que hoy oficialmente me comprometí con alguien, es buena persona, amable, servicial, si lo conocieras te aseguro que también te enamorarías, oh bueno, eso creo, hace mucho que no sé nada de ti así que no sé cuáles sean tus preferencias sexuales, por si acaso me disculpo por asumir, como sea, quiero decirte que la boda será dentro de unos meses, y entiendo que tu padre nunca te dejaría asistir, y de hecho dudo que siquiera él quiera ir, pero la verdad no me importa, solo quería que supieras que estoy bien, y espero que tú también lo estés, ahora mismo estoy viviendo feliz y cómodamente en Florida junto a mi pareja, dudo mucho que vayamos a mudarnos en algún momento, así que si quieres o si tienes la oportunidad de visitarnos ya sabes dónde buscar, con amor Fuyumi Todoroki, postdata, no entres a mi cuarto, deje algunas cosas personales allí y no quiero que las veas. Esta carta también hizo reír a Shoto, pero más por lo último, estas palabras le hacían sentir bien, ya que él siempre fue muy cercano a su hermana, pero seguía sin entender por qué había dejado de escribirle, luego de que se fueron de la casa, enviaban una carta cada semana, pero con el tiempo empezaron a olvidarse de eso, después fue 2 cartas por mes, luego una carta por mes, después una carta cada 3 meses, y al final dejaron de escribir, él no entendía por qué de la nada decidieron ignorarlo, pero ahora él estaba dispuesto a averiguarlo. Sabía que su traje podía resistir el calor, por lo que esperaba que eso fuese suficiente para poder usar su velocidad sin miedo a que su traje se incendiara, luego se puso en posición de carrera, y tras respirar de manera profunda activó su velocidad, en cuestión de 1 minuto logró romper la barrera del sonido, y con su máxima velocidad se encaminó hacia Estados Unidos, que era el lugar donde sus hermanos se encontraban, primero iré por Natsuo, Universidad de Harvard, aquí voy. Tras decir eso Shoto continuó corriendo atravesó del turbulento océano, cruzarlo a tan alta velocidad le costó bastante, ya que tuvo que ir a través de múltiples tormentas y olas monstruosas, pero en estos casos usaba su fuego para evaporar el agua a su alrededor y así por atravesar sin ningún problema, claro que tenía que tener mucho cuidado, ya que si evaporaba el agua debajo del caería hacia el fondo del mar o peor podría ahogarse.
Le costó mucho pero finalmente tocó suelo estadounidense. Una vez lo hizo, buscó la dirección hacia el estado de Massachusetts, que era el lugar donde se encontraba la Universidad de Harvard. Le tomó alrededor de 15 minutos llegar, pero ese lugar era gigantesco por lo que le sería incluso más difícil encontrar a su hermano, por lo que solo se dirigió a recepción esperando que allí lo pudiesen ayudar. Claro que lo hizo sin su velocidad, ya que eso podría levantar sospechas. Disculpe, estoy buscando a un estudiante, es mi hermano mayor y esperaba que pudiera ayudarme, diría Shoto esperando que la recepcionista le respondiera, pero esta solo se quedó callada sin saber qué decir. Fue allí donde Shoto se dio cuenta de un problema muy grande, él no hablaba inglés, y estaba seguro de que nadie en ese lugar hablaba japonés. Busco a mi hermano, Natsuo Todoroki. Volvería a decir Shoto esta vez apoyándose de señas, pero de todas maneras la mujer no le entendía. Luego ella empezó a gritar algo que Shoto no podía entender, pero en eso la mujer le indició con su mano que esperara un minuto, cosa que Shoto hizo, y después de ese minuto, una chica de aproximados 23 años llegó y esta empezó a hablar con la recepcionista, luego se dirigió a Shoto y empezó a hablar en japonés. Un gusto, mi nombre es Luki, soy estudiante en la Facultad de Lenguas Extranjeras, seré tu intérprete. Diría la chica, a lo que Shoto se sintió aliviado. Gracias, Vera, estoy buscando a mi hermano mayor, su nombre es Natsuo Todoroki, estudia en la Facultad de Derecho. La chica tardó un segundo en comprender todo lo que Shoto había dicho para después decírselo a la recepcionista, quien de inmediato comenzó a buscar. Después esta le dio la información a la intérprete para luego esta empezar a hablar con Shoto de nuevo. El joven al que busca actualmente está cursando el 5º semestre de Derecho, en estos momentos se encuentra su habitación debido a la hora, deje y se lo indico en un mapa. Diría la intérprete para luego él y la recepcionista empezar a hacerle un mapa a Shoto para que pudiera encontrar a su hermano. Este por su parte solo vio por la ventana y se asombró de ver la luna. Él sabía de la diferencia de horario, pero nunca la había visto de esa manera. Para él hace unos segundos era mediodía, y ahora no tenía ni idea de qué hora era. Aquí tiene, señor. Diría la intérprete para luego esta darle un pedazo de papel a Shoto, quien solo lo vio y luego agradeció. Después de eso Shoto salió del lugar y comenzó a caminar en busca de la habitación de su hermano. Por fortuna no estaba tan lejos, por lo que no le tomó mucho llegar. La puerta era sencilla, una puerta de madera con el símbolo de Harvard tallado en esta. La tocó 3 veces, y alguien en inglés respondió. Shoto no entendió lo que dijo, pero pudo reconocer la voz, por lo que sin miedo diría: Natsuo, soy yo, Shoto. Durante algunos minutos hubo un largo silencio, y luego la puerta empezó a abrirse, haciendo que Shoto se asustara un poco, y cuando se terminó de abrir, Shoto tuvo enfrente a su hermano mayor, Natsuo Todoroki. ¿Shoto? Diría Natsuo bastante impresionado por tener a su hermano menor frente al después de tanto tiempo. Hola. Diría Shoto estando algo incómodo. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Diría Natsuo algo confundido. Quería verte, hace poco más de 2 años que no sé nada de ti ni de Fuyumi, no quería creer que me habían abandonado, así que, vine. Natsuo no sabía qué decir, por lo que solo se hizo a un lado para que Shoto pasara. Linda casa, se parece mucho a la de Japón. Diría Shoto haciendo que Natsuo se riera. Sí, me costó un poco adecuarla, ponte cómodo, prepararé algo de té. Luego de eso, el albino caminaría hacia la cocina, mientras que Shoto solo se sentaría en la mesa, y luego de algunos minutos Natsuo llegaría con una tetera y 2 tazas. Entonces, ¿de verdad querías verme? Preguntó Natsuo no muy convencido. Sí, yo los extrañaba. Sí, yo igual. Diría Natsuo mientras le daba un sorbo a su té, cosa que Shoto imitaría. ¿No has sabido nada de Fuyumi? No mucho, se casó y actualmente vive en Florida, creo que tuvo un bebé pero no estoy seguro. Ya veo. Diría Shoto mientras veía hacia todos lados bastante incómodo, pero luego se resignaría y solo preguntaría: ¿por qué dejaron de escribirme? Natsuo no respondió al instante, él solo se quedó en silencio procesando la pregunta, y cuando vio a Shoto a los ojos, suspiraría y luego respondería:
Por parte de Fuyumi no sé, pero, luego de que te envié esa última carta, papá me respondió, me amenazó, me dijo que dejara de escribirte, que cortara todo contacto contigo, dijo que yo y Fuyumi no éramos más que estorbos, al principio no planeábamos obedecerlo, pero, luego me envió un video, en ese video aparecía mamá, ella estaba durmiendo, y papá tenía su mano prendida en fuego apuntando hacia su cuello, el video no tenía audio, pero debajo había un texto que decía, obedezcan o la quemo viva, tuve miedo de que algo malo le pasara a mamá, así que solo dejé de escribir, lamento mucho que esto pasara Shoto, es solo que yo, tenía miedo. Shoto no supo qué responder a eso, solo miró su taza de té y dio otro sorbo. ¿Cómo te está yendo en la universidad? Preguntó Shoto no queriendo seguir con el tema. Pues bien, está siendo algo difícil pero, nada que el gran Natsuo Todoroki no pueda superar. Ante esto ambos hermanos se rieron un poco, pero después Shoto le daría un último sorbo a su té, y después se levantaría. No tengo dudas de que papá sería capaz de hacer algo como lo que me dijiste, y, entiendo que cuando se fueron no podían llevarme con ustedes por ser menor de edad, y la verdad es que no podía estar enojado con ustedes. Tras decir eso Shoto le extendería la mano a Natsuo quien lo veía asombrado. Así que yo diría que estamos bien. Luego de eso, Natsuo sonreiría y sin dudarlo iría a abrazar a su hermano. En serio te extrañé hermanito. Diría Natsuo mientras se aferraba con fuerza a aquel abrazo. Yo igual. Luego de unos minutos ambos hermanos se separaron, y Natsuo se limpiaría una pequeña lágrima. Oye, veo que te está yendo bien en el curso de héroes, digo, traes puesto tu traje. Diría Natsuo haciendo que Shoto se percatara de que aún traía puesto su traje de héroe. Sí, digamos que no tuve tiempo de cambiármelo. Jeje, bueno, oye, ¿quieres quedarte a dormir? No, aún tengo que hablar con Fuyumi, y necesito el tiempo. Claro, entiendo. Diría Natsuo mientras caminaba hacia la cocina a lavar los vasos, igual sabes que eres bienvenido cuando quieras. Diría Natsuo a lo que Shoto solo sonreiría. Por cierto, ¿cómo fue que papá te dejó venir? Al decir esto Natsuo se voltearía a esperar la respuesta de Shoto, pero cuando miró su hermano ya se había ido, cosa que lo extrañó pero cuando vio una carta en la mesa decidió ver de qué se trataba, y antes de abrirla vio que en el sobre estaba escrita la frase, poniéndote al día. Mientras tanto con Shoto, este estaba corriendo con dirección al estado de Florida, todo mientras una leve sonrisa se esbozaba en su rostro, ya que el saber que su hermano Natsuo nunca quiso abandonarlo lo hacía sentir más tranquilo, pero todavía le faltaba saber si su hermana se había alejado de él por el mismo motivo o si era por otra cosa, por ende aceleró el paso para poder llegar a Florida lo antes posible, no sin antes pasar por una tienda de ropa y llevarse algo, claro que dejó el equivalente del precio en yenes. Una vez llegó al estado de Florida, comenzó una búsqueda incesante por su hermana, en aquel estado vivían cientos de miles de personas, y buscar la casa por casa iba a ser difícil, pero por suerte, para algo estaba el servicio postal, pero no estaba seguro de que ellos le dieran la información de forma pacífica por lo que simplemente entró a la fuerza y hackeó los sistemas, gracias a eso no le tomó mucho encontrar a la casa de su hermana, y gracias a su velocidad, después de eso lo único que hizo fue correr hacia aquella dirección, y al llegar encontró la típica casa estadounidense, esta tenía 2 pisos y se veía bastante bien, caminó por los alrededores en busca de una entrada y al llegar al patio vio que este tenía varios juegos diseñados para un bebé, además de un árbol cuyas ramas llegaban hasta una ventana, por lo que Shoto aprovechó esto junto a su entrenada agilidad para poder escalar el árbol y entrar por dicha ventana, la cual por algún motivo estaba abierta, al entrar vio una habitación infantil, con juguetes, una cigüeña pintada en la pared y muchos peluches. No me jodas que de verdad tuvo un hijo. Diría Shoto bastante asombrado, y cuando se fijó en la cuna se sintió algo nervioso, ya que estaba a punto de ver el rostro de su posible sobrino, se acercó lentamente para evitar despertarla, y se sorprendió cuando la vio, su cabello albino, su rostro, esa bebé era la viva imagen de su difunta madre, eso hizo que Shoto sonriera, y por un minuto sintió ganas de cargarla, pero cuando escuchó un arma recargándose en su espalda supo que se había metido en problemas. De nuevo escuchó una voz hablando en inglés, la cual no pudo entender, pero lo que sí pudo hacer fue reconocer la voz, por lo que solo sonrió y diría: ha pasado tiempo Fuyumi. Luego de decir eso Shoto se daría la vuelta, viendo a su hermana Fuyumi a los ojos, quien no podía creer lo que estaba viendo. Shoto.
¿Eres tú?, cuestionó la albina al tiempo que bajaba la escopeta con la que le estaba apuntando al bicolor. Sí, soy yo, diría Shoto con una sonrisa. ¿Cómo entraste a mi casa?, diría Fuyumi aún estando nerviosa. La ventana estaba abierta. Al escuchar esto a Fuyumi le saldría una vena en la cabeza al tiempo que se frotaba el puente de la nariz. Él y yo tendremos una larga charla después. ¿Él?, preguntó Shoto algo confundido. Larga historia, pero, ¿qué haces aquí? Quería verte, y, hacerte algunas preguntas. Oh, pero ¿por qué a mitad de la noche? Oye, yo no elegí la hora, venir aquí fue algo impulsivo, ni siquiera sé si fue buena idea. Al escuchar esto Fuyumi pondría una mirada confusa, ya que no estaba segura de qué hacer en esa situación, pero en eso Shoto miraría a la cuna y diría: se parece mucho a mamá. La albina se sorprendería por esto pero solo sonreiría y le respondería: lo sé, por eso la llama igual que ella, Rei Todoroki. Luego de eso hubo un largo silencio, en el cual ambos hermanos únicamente veían a la bebé. ¿Por qué desapareciste? Hace años recibí tu última carta y desde entonces ya no supe más de ti, creí que me habías abandonado, diría Shoto sin dejar de mirar a la bebé. Papá me amenazó, dijo que si te volvía a escribir mataría a mamá. Y de nuevo un extenso silencio reinó en el lugar. Es lo mismo que me dijo Natsuo, diría Shoto para luego caminar hacia la ventana. ¿Hablaste con Natsuo?, preguntaría Fuyumi bastante sorprendida. Sí, hace poco, se está esforzando en la universidad, creo que le va bien. Me alegro, diría Fuyumi mientras aún veía a la bebé. ¿Sabes, Fuyumi? Luego de que Touya muriera, jamás pensé que las cosas volverían a ser iguales, solíamos ser muy unidos, pero luego de ese incidente, las cosas cambiaron, y después de que ustedes se fueran del país, bueno, pasaron muchas cosas y, hace poco toqué fondo, diría Shoto mientras recordaba a su alter ego de villano. Lo siento, no era mi intención dejarte solo, es que ya no podía soportar los abusos de papá. No te culpo, en tu lugar quizá hubiese hecho lo mismo, solo quisiera que las cosas pudiesen ser como cuando éramos niños, como aquella vez que incendiamos la piscina pública. Sí, aún no me explico cómo es que Touya y tú se las arreglaron para que el agua se incendiara, diría Fuyumi entre risas. Yo tampoco, diría Shoto con una leve sonrisa, a lo que Fuyumi pondría una mano en su hombro y diría: no sé por lo que estés pasando, pero estando solo debió ser difícil, con mamá en el hospital y tener que soportar tú solo a papá, de hecho me sorprende que él te haya dejado venir. Tras decir eso Fuyumi iría a guardar la escopeta en un lugar seguro. Oye, ya es muy tarde y dudo que vivas cerca, si quieres puedes quedarte a dormir. Fuyumi no terminó de decir esto ya que al darse la vuelta vio que Shoto se había ido. Siempre fuiste tan impulsivo, diría Fuyumi mientras una sonrisa nostálgica se apoderaba de ella. Cariño, ¿pasó algo?, diría una voz a espaldas de Fuyumi quien al voltear se encontraría con un hombre de cabello negro y ojos rojos, con orejas grandes medio puntiagudas, y una cola de gato el cual tenía un bate de béisbol en la mano. ¿Se metió un ladrón o algo?, volvió a preguntar el sujeto. No es nada, solo era un gato arañando la ventana del bebé. ¡Qué alivio!, diría el hombre mientras dejaba caer el bate. Aunque, quisiera saber por qué la ventana estaba abierta, diría Fuyumi mientras una aura asesina la rodeaba haciendo que el hombre pelinegro se asustara, pero en eso él vería algo en la cuna por lo que con curiosidad se lo diría a Fuyumi quien al mirar se extrañaría, ya que en la cuna se podía ver algo como una carta, por lo que Fuyumi se acercó y al ver el sobre de dicha carta pudo distinguir una frase en japonés que decía, poniéndote al día. Una hora después en Japón. Shoto se encontraba en el baño de la casa donde se estaba quedando, y Nata se encontraba en el consultorio y Sochi en la escuela, por lo que podía darse una ducha larga sin problemas. Él estaba muy sumergido en sus pensamientos, alegre porque ahora sabía que sus hermanos no lo habían abandonado, y enojado por saber que su padre fue tan despiadado como para alejarlo de ellos, y peor, amenazar con asesinar a su madre. Para ese punto él sospechaba que el supuesto infarto que sufrió su madre el cual le provocó la muerte fue provocado por su padre, pero en ese momento él no tenía forma de corroborarlo, y esa frustración solo lo hizo enojar aún más. Maldito anciano, debí dejarte vivo, así podría torturarte por todo lo que hiciste.
diría Shoto en un estado de furia total, pero antes de poder continuar con su línea de pensamientos una leve corriente de viento lo interrumpió. Esto lo confundió ya que no había ninguna ventana por donde pudiera entrar el viento, además de que la habitación estaba cerrada. Esa confusión hizo que su ira se desvaneciera y sin saber qué hacer se cubrió con una toalla y apagó la ducha. Miró hacia la puerta del baño sin saber qué buscar, esperando que la respuesta llegara sola, pero al no ver nada asumió que solo fue su imaginación. Pero cuando volvió a sentir esa misma brisa se puso en alerta, por lo que caminó lentamente hacia la sala pero al no ver nada se confundió, pero su confusión se convertiría en alerta cuando escuchó una voz desde su teléfono. Veo que te ha estado yendo bien, Shoto. Shoto no tuvo que prestar atención para saber de quién era la voz, este simplemente suspiró, tomó su teléfono y luego habló. ¿Qué quieres, Lida? Solo quiero avisarte que estoy organizando un pequeño proyecto, y necesito que tú... Basta. Diría Shoto casi en un grito haciendo que Lida se confundiera. Escucha, Lida, tú y yo no somos amigos, la única razón por la que te ayudaba en esto era porque teníamos un interés común, y ese era matar a Izuku, pero tú no lo quieres matar, tú solo lo usas como excusa para cometer genocidios por donde quiera que vayas y no pienso ayudarte más en esto. Si te preocupe que te delate puedes estar tranquilo, no planeo decir nada, pero te voy a dejar algo muy claro, voy a matar a Izuku, y no necesito estar en ninguno de tus jodidos planes para eso, lo siento, pero estás solo. Tras decir eso Shoto destruiría el celular. Esa pequeña charla lo haría ponerse bastante tenso, pero luego de unos minutos este suspiraría y iría hacia la lavadora para poder lavar su traje de héroe. Ubicación desconocida. ¿Está todo en orden? Preguntaría a un hombre que se encontraba oculto en las sombras. Sí, todo en orden, es solo que mi compañero me acaba de abandonar, pero no importa, de todos modos él me estorbaba más de lo que me ayudaba. Es bueno saberlo, ahora volvamos con nuestros negocios. Por supuesto, dígame, a cambio de lo que usted me promete, ¿qué es lo que desea que haga, señor All for One? Diría Lida al tiempo que se acomodaba las gafas, mientras que aquel hombre ahora conocido como All for One sonreía con malicia y tras pensarlo unos segundos respondería. Quiero que me traigas a una niña.